Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Retomamos los encuentros virtuales de SADOP. Hoy tenemos una clase abierta junto a la licenciada en letras Marta Ledri y bueno, vamos a pasar el video institucional. La clase abierta es la forma de escribir y de narrar en la sociedad. Después de la institucional presentamos bien los temas de lo que vamos a conversar. Bueno, ahora sí, chicas, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas. Iniciamos Hola, hola. entonces la clase abierta. Si quieren, vamos a repasar los temas de lo que vamos a conversar hoy. Bienvenida, Marta. Es un poco una clase, un poco una conversación. Así que muchas gracias por estar ahí Buenísimo. ambas. Muchas gracias, Agustín. Bueno, antes de presentar, no sé si vos querés contar cuáles van a ser los temas o preferís que lo haga yo o que comience con con la presentación de Marta. Arranca Como nomás, vos Pau, digas. porque tengo algunos archivos un poco mezclados Bueno, y no estarían con... perfecto. Bueno, Pero bueno, perfecto, suele yo estoy pasar. igual. Vos lo tenés ahí a mano. Bueno, yo les voy a contar que hoy vamos a tener una clase abierta con la profesora, con la docente, con la licenciada, con la escritora Marta Ledri. Marta Liliana Ledri es su nombre. Bueno, Marta es de Gualeguaychú, de la ciudad de Gualeguaychú. Quiero contarles de que Marta es docente, fue mi profesora, además de que estamos emparentada por la línea materna. Marta, más que una docente, también nos enseñó tanto a mí como a otras compañeras que la tenemos como referente. Nosotros somos recibidas de lo que es el bachiller en letras, en donde nosotros recibíamos ahí un cúmulo de saberes que nos preparaban para la vida, para el trabajo, para la profesión, cuando los bachilleratos en letras, un bachillerato en letras. Por eso, para mí, Marta es una referente en lo que es el tema de la educación y sobre todo en la formación docente. Quiero contarles que en un artículo que se le hizo en el diario El Argentino, en fecha de el 10 de septiembre del año 2017, bueno, es docente de letras jubilada, pero activa porque a la pasión creativa puesta en el aula, como ella misma lo reconoce, ahora lo ubica la escritura. Docente de alma y escritora. Como yo les decía, bueno, nació acá en la ciudad de Gualeguaychú, bueno, también ella mamó hija de un hogar en donde su papá fue escritor, es escritora, pero Marta se define escritora como que primero
tuvo que salir al encuentro del aula, de su vocación. El aula fue su ámbito, por eso yo la definiría como la docente, docente de alma. Y también profesora de letras, de lengua, de literatura. ¿Quién no recuerda a Marta con la literatura española? Yo recuerdo hasta el libro, los poemas del Miocid, la Ilíada, la Odisea y cuántas otras cuestiones. Nosotros con mis compañeras cuando nos encontramos son categorías que siempre nos quedaron y yo digo que cómo quedan y desde dónde. Bueno, y como escritora, luego como docente jubilada que es, se dedicó a escribir. Siempre sintió amar por lo suyo, pero sentía que desde el aula por ahí tal vez no podía restarle ese tiempo que era para ponerlo al servicio de los demás y transmitirlo. Y bueno, fue así como se presentó en muchísimos concursos, de los cuales obtuvo premios de poesía, en escritura, y presentó 2 de sus novelas, de las cuales en diciembre del 2018 fue cuando presentó su segunda novela, que fue Agus, y antes había presentado Jardines para dos almas. Así que para mí es más que un honor presentarla de esta manera, a la docente y a la escritora Marta Ledri. Hola Marta. Hola Paola, ¿cómo estás? Pero muy bien, Hola muchas Vicente. gracias por acceder en principio a esta invitación que surgió de una conversación, como surge todo. Yo creo que los docentes tenemos mucho de eso, esos encuentros en las salas de profesores, en los pasillos, esos momentos que hoy estamos un poco extrañando y seguramente cuando se jubilan, como es en el caso de ustedes, es lo que se extraña también, más allá de la vida que trasciende y transcurre en el aula. Pero eso de encontrarse genera siempre proyectos. A veces también hay muchos docentes que no nos queremos encontrar, o con los directivos o con alguien, porque nos encargan alguna tarea o pensemos junto algún proyecto o algún acuerdo. En este momento nosotros estamos proyectando muchas cosas porque sentimos la necesidad de reflexionar en torno a lo que nos está pasando, Marta. Y también hay una necesidad de buscar y de construir sobre lo que tenemos, sobre lo que hemos recibido y todo esto nuevo que se está amedrentando de alguna manera. Entonces, yo decía que nos encontramos con Marta y yo le pregunté, como se lo pregunté en otras ocasiones, y qué es lo que se requiere para estas nuevas prácticas educativas, este nuevo proceso de enseñanza y aprendizaje, qué de esas habilidades que hemos aprendido, de esas habilidades que hemos recibido, siguen siendo necesarias para la virtualidad. Cuando yo me refiero a las habilidades, son las habilidades que siempre creemos que son las necesarias y que van a ser siempre toda la vida, que es aprender a leer y a escribir, que hoy hablaríamos de que el que sabe leer y a escribir siempre fue alguien que estaba alfabetizado, pero hoy hasta en todos los niveles secundarios, en primario, hasta en el nivel superior, seguimos buscando dentro de esas estrategias la forma de cómo vamos a trabajar la lectura y la escritura. Entonces esa es la pregunta. ¿Son esas habilidades que siguen siendo requeridas para el trabajo de la virtualidad? El alumno pierde, se pierden estas habilidades que se requerían antes, por lo menos ahora en la virtualidad. ¿Cómo aprende un alumno hoy? Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación. Quiero saludar a todos los posibles eh, oyentes que estén en la red y que me conozcan. Y con respecto a tu pregunta, en realidad yo me hice una pregunta a mí misma si me correspondía estar en este lugar, ya que yo no estuve llamada a la virtualidad por el simple hecho de estar en este momento jubilada. No, eso no quita que no esté al tanto, porque todo lo que es pertinente a la educación me importa, y porque además tengo una hija que toma clases virtuales. A mí me gustaría empezar a definir el encuentro
y el proceso de enseñanza-aprendizaje como uno de los tantos actos de habla que llevamos a cabo cotidianamente. Y en esa situación comunicativa tan especial, hay que retomar un poquito lo que eran los elementos de la comunicación. Toda comunicación se pone en marcha porque hay un enunciador, que en este caso es el docente, o aquello que le llamábamos en un principio un emisor. Pero instalado inmediatamente dentro de la codificación de ese mensaje, que será el objeto de su disciplina, el tema a dar, a presentar, a continuar, a profundizar, está el tú, el destinatario, que en este caso es plural, en un aula dentro de la presencialidad y también de la virtualidad, con otras características, por supuesto, y ahí está inmediatamente lo que llamamos la intención o la ilocución del acto locutivo. La ilocución, que sería la intención. ¿Cuál es la intención de cualquier docente? Transmitir el conocimiento, fijarlo, que lo asimilen, y al mismo tiempo transmitir valores y cuantas otras cosas más de uno mismo que no sabe que está transmitiendo. Me parece que esos aditamentos que a veces uno no sabe, como son la pasión, el entusiasmo, eh, hasta el brillo en la mirada del docente cuando está frente a un texto que lo ha hecho feliz y que por eso lo quiere compartir con sus alumnos, se pierde en la virtualidad. La escritura también me parece que los tiempos, los lingüistas del futuro hablarán de esta época, supongo, desde la digitalización, han ingresado otros sistemas de comunicación. Ya no se habla solamente del signo lingüístico, y la semiología tendrá que revisar, después del aporte de SOSIR, otros sistemas. Revisando lo que nos da, por ejemplo, el teléfono, yo veo que cada vez son más escuetos a la hora de escribir y que todo lo pueden reemplazar por un emoji. Y cada uno de los emojis reemplazaría tal vez a un signo lingüístico y conforman también todo un código con un sistema de comunicación en detrimento de la escritura. La brevedad de lo digital, eh, la escritura analógica, la escritura del teclado, evidentemente, no sé si entra en una batalla o sí con la escritura cursiva. Como dice Umberto Eco, y yo me voy a hacer cargo un poco de agregarle algunas cosas a lo que dijo Umberto Eco, que el libro, como el martillo, como la cuchara, son herramientas que una vez creadas no podrán ser reemplazadas porque hasta anatómicamente están hechas para las manos. Y yo a eso agrego el bolígrafo, el lápiz capitán con los que nuestros niños comienzan a escribir, y que supone toda una motricidad fina y la competencia de la escritura en cursiva, ¿no? Vos cuando me hiciste la presentación y hablaste algo de la literatura española, nosotros comenzábamos con los manuscritos y los monjes copistas y todo lo que llevaba transcribir un libro, la vida tal vez de un monje, toda la vida para transcribir y para luego pasar ese código o ese pergamino a otra biblioteca y que se fueran reproduciendo así, bueno, las obras de la antigüedad. Ahora todo es rápido, existe el PDF y los alumnos recurren, bueno, al Word y ya ni siquiera tienen la impronta propia porque ya no hay uso casi de la letra manuscrita, de la cursiva, y los mismos profesores solicitan las fuentes, o sea que se está borrando el rasgo propio en la escritura, cuanto
cuánta intensidad tiene, si se desliza suavemente por la hoja, si deja sangría, si organiza el texto, si sabe progresar temáticamente, la prolijidad, si dibuja o no, si se detiene o no en la belleza de la letra inicial en mayúscula, tantas cosas, tantos factores que nos permitían a los docentes leer más allá de la aplicación inmediata que tenía el alumno con la asignatura. Yo pensaba que si la práctica de la escritura se va perdiendo o disminuye asiduidad, también qué pasaría, por ejemplo, o qué va a pasar con la grafología y todas aquellas ciencias que, bueno, dan cuenta de la personalidad del que escribe a través de los rasgos. Hay muchas cosas para decir de esto. Acá se está perdiendo el uso de la letra manuscrita, ¿no? El formato de la hoja que todos conocimos y que archivábamos en una carpeta de 3 anillos, y junto con eso se pierde el discurrir. ¿Por qué digo el discurrir? Porque la letra cursiva se desliza por un camino que se llama el renglón y acompaña el fluir del pensamiento, no lo estanca. Utilizar el teclado casi es como ir estancando, aunque uno pueda escribir. De hecho, los escritores hoy escriben sus obras, las novelas, incluso no tanto la poesía todavía a veces se escribe en un papelito, porque se da, a pesar de su brevedad, se da mucha vuelta sobre lo que se deja y lo que se suprime, y escriben, decía, los ordenadores. Bueno, sabemos que el pensamiento acompaña ese fluir de la cursiva con respecto a la parte de la escritura. Por otro lado, me parece que en esta virtualidad se pueden ver perjudicados distintos tipos de textos que la presencialidad favorece o permite, ¿no? Y que a veces surgen de la enseñanza ocasional, de una iluminación en el momento, de una, ¿por qué no?, improvisación, no porque vayamos a improvisar al aula, pero sabemos que en la presencialidad pueden producirse momentos generados por el docente y los alumnos, que desde el entusiasmo se puede proponer alguna tarea, no sé, algo se me ocurre, ¿no? Como si estamos leyendo García Márquez, ver si podemos hacer un diálogo entre un personaje y otro, o darle a Santiago Nazar, el protagonista de Crónica de una muerte anunciada, un celular y hacer una distopía o una anacronía, y que los chicos, bueno, le manden un mensaje de texto para avisarles que los hermanos vicarios lo andan buscando para matarlo. También se ha perdido la práctica dentro de esta situación comunicativa que es el aula y que es irrepetible, porque en la presencialidad esta situación comunicativa, ¿a qué le llamamos situación comunicativa? Bueno, a los elementos que intervienen en una comunicación, que ya lo sabemos, más un marco o las coordenadas de tiempo y espacio. Y si bien en la virtualidad tenemos un horario para la conectividad hace más que nada referencia al canal, y yo creo que hay siempre una preocupación por parte de los docentes de que no vaya a ocurrir ningún desperfecto, que no se vaya a cortar por alguna razón particular, problemas de wifi, de internet y demás. Muchos de los alumnos sabemos que también apagan las cámaras, y todo esto contribuye a que la comunicación
no sea lo mismo que la presencialidad. Vamos a otro ejemplo. Las competencias lingüísticas, tanto del docente como del alumno, tienen que encontrar un punto de encuentro para que se produzca la comunicación. Y un punto de encuentro, quiero decir que el tecnolecto o las palabras o el discurso del docente pueda ser comprendido e interpretado por el alumno, ¿no? En la virtualidad no vemos en el gesto, en el ceño arrugado, en algún tipo de expresión que el alumno no comprendió. Los docentes en presencialidad nos damos cuenta cuando no estamos siendo comprendidos y entonces hacemos la retroalimentación. Me parece que la virtualidad no permite demasiado la retroalimentación, como tampoco permite otro lenguaje que acompaña al lenguaje, lo que es lo lingüístico, lo que decíamos recién, las competencias lingüísticas, lo paralingüístico. Yo particularmente era bastante, o demasiado tal vez, histriónica. Y Así cuando la es, palabra se me... Claro, el cuando la aula. palabra se me... Vos te acordarás, creo, me lo hicieron saber mis alumnos, yo no me doy cuenta porque me sale naturalmente, pero cuando la palabra se me iba, casi como que hacía así para traerla, o si estaba explicando una obra literaria o estaba frente al Quijote, con el texto, además ayudaba con la mano para indicar, bueno, la parodia y la locura o la monomanía de este personaje. Hoy, desde la virtualidad, ¿cómo se hace para guiar o acompañar en los primeros pasos, estoy hablando de la literatura, que es lo que sé, ¿no? A un grupo de alumnos que en un momento dado se convierten no solo en alumnos, sino en un auditorio, también en espectadores, también en protagonistas? ¿Cómo se hace para dar Fuente Ovejuna? Si querés después vos podés contar las anécdotas que tenés y hacer que todo el pueblo de Fuente Ovejuna grite: Fuente Ovejuna, señor, o muramos todos. O muramos todos. Como lo Eh, hacíamos en el aula. Es decir, pero ahora escuchándote, y ya voy a contar, porque quiero decirte, Marta y Agustín, que hay muchas que son exalumnas y hoy docentes, exalumnas, doblemente exalumnas, como he sido yo, que hoy son colegas nuestras y que han sido alumnas en el secundario y también en el profesorado. Acá está María Victoria Vela, por ejemplo, que presente con nosotros, alumnas de la villa y alumna del sede, alumna y colega y afiliada al SADOP, quiero decirles, recientemente mamá, y mandarles un saludito. Y bueno, y también apareció ahí Eugenia, que la invité yo personalmente, a Eugenia personalmente, y no estamos en persona, pero a Eugenia Pasecano, que fue también otra vieja alumna del bachillerato de Villa Malvina de los 90, y que hemos protagonizado y tenemos tantas anécdotas. ¿Por qué le escribí a ella? Porque cada vez que nos juntamos, como cuando se juntan las promociones, nos encontramos siempre recordando esas clases tuyas, Marta, en donde nosotros no teníamos ningún problema y no existían ni las redes sociales, no existía la selfie, modo selfie, o sea, nosotros protagonizábamos y nos poníamos en personaje y vos nos movías, nos llevabas por ese camino en el cual con casi te dirías que sin herramientas, porque no tendríamos herramientas más que las que habíamos recibido de tus clases y de ese amor. Y en ese escenario que vos decís que montábamos, a donde la creatividad vuelve a todo, y cada uno encarnizaba ese personaje, y en la que todos participaban, porque nosotros oíamos hasta la voz de ese que no se oía nunca, y le escuchábamos la voz si mirábamos hacia atrás. Y Marta hábilmente elegía esos personajes según el perfil que ella sabía, miraba, en esa mirada hacia el alumno, nos encontraba hasta de alguna manera el perfil y nos descubría. Hoy ese es el recuerdo de Marta, por eso digo hoy, ¿cómo sería una clase de Marta Ledri en la virtualidad? Sería como comprar en una platea para streaming una obra de teatro, de arte, ¿cómo sería, Marta, hoy tu clase? Vos que hace cuánto tiempo que ya no estás en las aulas, pero que
¿Has dado vuelo a tu Hace, otro? hace aproximadamente 4 años que dejé el terciario y 8 años el secundario. Y yo tengo que hacer un reconocimiento primero, porque no se trata de hablar de mí, de los docentes activos, que seguramente no todos han tenido el conocimiento previo de toda la tecnología y que se han tenido que aprender rápidamente para asegurar la continuidad, ¿no?, de la Pedagógica, institución. como hablamos Sí, ahora. y la responsabilidad de que la escuela siga. Las escuelas catedralicias ya juntaron los alumnos que podían, alfabetizaron, eh, por un lado, a los hijos de los nobles, después a los huérfanos, después en la modernidad ya se hace cargo el Estado, se vuelve universal, gratuita, obligatoria, pero la esencia de la escuela es el aula, que paradójicamente es un espacio que uno lo convierte en un lugar, porque no hay cosa más triste, o a mí me pasa, que ir a mi escuela, que era la escuela de ustedes, pero donde yo también había sido alumna posteriormente fui docente, al atardecer. Era una melancolía la escuela sin alumnos, o sea que ahí yo la veía como un espacio, como dice Bachelard, y la convertíamos nosotros en un lugar cuando la habitábamos. Pero al mismo tiempo, el aula es como una pieza que se alquila transitoriamente. Yo voy determinados días al aula, por ejemplo, de cuarto B, pero me apropio durante ese módulo del aula y lo convierto en mi lugar y en el lugar de mis alumnos, y debo decir que yo era muy celosa de ese lugar y que de alguna manera no me gustaban las intromisiones, ni siquiera los avisos de los pobres preceptores, que a veces tenían que dar un aviso en ese momento. Nadie Pero podía ir a golpear porque la puerta y pero abrir. les quiero decir, voy a utilizar una frase que usamos, que usaban en la comedia romana, porque a mí me daba la impresión que había una ruptura de la ilusión dramática, porque en realidad la clase tiene mucho de lo teatral y del ritual. Y yo, como muchos, no quiero hablar de mí, como muchos, nos preparábamos para presidir ese ritual, nos revestíamos. Y el revestirse significaba poner el despertador mucho antes de lo que podía ponerlo, porque podría haberme levantado en esos terribles madrigones que nos pegábamos un Ujú. poquito más tarde. Sin embargo, yo sabía que iba a tener un auditorio y quería ser agradable, no solo con lo que decía, y no solo ser relevante con lo que decía, sino ser lo más agradable posible a la vista de ese oyente múltiple, de ese espectador, de ese protagonista, porque no buscaba un espectador, buscaba posteriormente un protagonismo de los alumnos. Entonces, para mí, el ritual comenzaba en mi casa, enfilaba en la distancia, y comenzaba con ese timbre y esa apertura de puertas. Una vez que la puerta se cerraba, se abrían todas las potenciales ventanas para que el alumno mirara desde su perspectiva el mundo que yo le estaba mostrando. Eso era lo que me movía a mí. Vos me decís que yo fui y soy una docente de alma. Una de las religiosas, que para mí fue referente, me dijo que uno se puede jubilar como docente. De lo que no se jubila nunca es de educadora. Bueno, yo he sido muy agradecida porque pienso que en el mirar para atrás y en ver a aquellas personas que nos marcaron, está un poco quiénes somos y la calidad de persona que somos, porque nadie se hace solo, nadie sale de la nada. A mí otros me abrieron las ventanas
yo escapé por las ventanas que quise y quería lo mismo de mis alumnos, ¿no? Y creo que cuando abrían la ventana equivocada, que era la distracción, la dispersión, me acercaba a ver qué era lo que estaba impidiendo que miraran el mundo que yo les había preparado para ese día. Vos decís no teníamos recursos, yo creo que teníamos los recursos indispensables, que son el libro de texto, la carpeta del alumno, y el profesor tenía el pizarrón, la tiza, posteriormente el marcador, y tenía algo que no tiene la virtualidad y que ya lo había implementado Aristóteles con los peripatéticos, el poder caminar el aula. Yo acá puedo parecer antipática, pero asumo el riesgo. Desconfío del profesor que en la presencialidad se sienta y está 80 minutos sin levantarse del escritorio. Al aula, como en la vida, hay que caminarla. La caminamos, imprimimos el paso, nos acercamos al alumno que puede llegar a tener dificultades, los miramos por detrás, cómo van realizando la tarea, si damos, porque el aula tiene muchos segmentos. Está la exposición, está la lectura, está el ejercicio, está la resolución de los problemas, está el diálogo, está el juicio crítico. Y a mí me gustaba verlos pensar, verlos escribir, ir marcándole las faltas de ortografía que se iban produciendo bueno, precisamente mientras hacían el texto, ir marcándole individualmente cosas que no tenían en cuenta y demás. Por eso digo que sí hay un desgaste, pero era un lindo desgaste. ¿Te parece que A mí, ¿Te parece sí, que el aula deja, ahora en la virtualidad, obviamente el aula es el rincón más íntimo de un hogar, en donde el alumno puede lograr encontrarse mediados por la tecnología con el docente y con el contenido? Pero el aula, el espacio de producción, ese lugar de construcción del conocimiento adquirido por esas habilidades y el desarrollo de estas competencias. Hoy, ¿cómo resultarán o cómo resultan desde esa virtualidad? Y acostumbrado a los recursos o a las herramientas que son propios de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de los destinatarios, que nosotros fuimos los docentes los temerosos porque no sabíamos cómo íbamos a hacer para coincidir nuestra disciplina con el uso de la tecnología y poder llegar a los estudiantes. Pero yo creo que al poco tiempo nos dimos cuenta de que ellos son realmente los verdaderos usuarios de ese mundo digital y de la tecnología, pero que todavía necesitaban de nosotros y van a necesitar siempre para poder, como quien dice, apropiarse del conocimiento y de ese contenido, y que no tenían todo ese saber digital que los docentes no lo teníamos y que era lo que nos abrumábamos al comienzo. Digo esto porque un chico, lo veo por Valentino nomás, mi niño de 10 años, que pasa todo el tiempo con la pantalla, con los teléfonos, y lo mismo verás vos o verán todos como padres, pero que a la hora de hacer la tarea nos damos cuenta de que ellos qué hacen mientras están en este mundo digital. No es que estén haciendo algunas, vamos a decir, metacognición, de decir estoy aprendiendo, estoy haciendo una abstracción de ideas, estoy mientras juego a la Play, bueno, conozco de reglas y sé, y luego puedo traer esas operaciones cognitivas y ampliarlas en un trabajo futuro. Ellos no se dan cuenta de eso. Yo creo que somos nosotros todavía los docentes que sin haber estado preparados, no todos, obviamente algunos tenían un poco más de manejo que otros, pero muchos también se han sentido que no iban a poder hacerlo. Intentaron hacer de su clase del aula una clase virtual, que luego fuimos entendiendo que no era lo mismo una clase virtual
que una clase presencial. Ahí te digo yo, ese alumno, ese niño que tiene habilidades, como vos decís, tiene esas competencias para poder, siendo niño, para poder manejarse en ese mundo, tiene con la lectura de los primeros años, la escritura, el arte de narrar, de los cuentos, conoce la trama. A ver si entendí, porque esto da para irse para muchos lados. Yo creo que como generaciones nuevas están en la vanguardia muchos, no todos, con respecto al uso de la tecnología, pero el uso de la tecnología por la tecnología en sí me parece que es algo que está vacío. El contenido o el entusiasmo o, si se quiere, hasta la obligatoriedad de utilizarla en función de apropiarse de determinados contenidos, parte del docente y de su capacidad para transmitirle precisamente no solo el entusiasmo, sino hacerles ver que es necesario ese contenido, no solo para la vida, sino para estudios posteriores. No sé si estoy respondiendo a lo que me preguntaste. Son más hábiles, son más rápidos, eh, de alguna manera conocen todas las aplicaciones, eh, pero no todos. Me parece que también va por el uso que hagan. Algunas redes posibilitan tal vez el aprendizaje de hacer un buen video, como es Instagram, que tiene su aplicación InShot y todo esto otro que yo aprendo también por mi hija, y que también me siento abrumada, así que hoy me siento una triunfadora porque estoy sola en mi casa y pude conectarme con ustedes y en una batalla. Yo a veces digo, pensaba en una metáfora, a mí me encanta esto de las metáforas. Yo no sé si estamos en una batalla, pero supongamos que estamos en una batalla donde dos paradigmas se encuentran y que no sabemos cuál va a ser el resultado final. Aunque yo creo que sí, pero no lo voy a augurar porque no se trata acá de ser profetisa. Pero pensemos en una batalla. Esto es parecido a la heroicidad épica de los guerreros homéricos, donde el valor del brazo y la capacidad para imprimir la espada o aceptar el golpe en el lugar indicado, supongamos que estamos en un contexto de la guerra de Troya, contra aquellos otros guerreros después de la invención de la pólvora, donde ni siquiera podían hablar con el muriente, como se ve en la Ilíada, aquel que está muriendo y mira los ojos de quien lo mató y le encomienda a su familia. Hay toda una dignidad en el morir, y el que lo ama, ha abierto, le ha abierto las puertas del Hades o de la muerte, lo acompaña hasta el final en esa agonía, mientras que las tácticas de la guerra cambian a partir, dicen estimativamente, a partir de 1492, y con la pólvora ya no se sabe ni a quién se mata. Bueno, me parece que acá pasa lo mismo. En el aula, escribiendo, leyendo juntas, no se puede leer cuando estamos aprendiendo, digo, cuando nos estamos iniciando. Yo no hablo de un nivel superior, pero en un nivel secundario no se puede leer desde un comienzo sola La vida es sueño, eh, Fuente Ovejuna. No se puede empezar a abrir un libro y empezar a leer un alumno de 16 años en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza, Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Bueno, listo, tengo que empezar yo docente, porque ya en ese primer comienzo, que según dice Borges es el mejor de todos los comienzos de la narración, ¿cuántas pausas tengo que hacer yo, docente,
para ir explicándole al alumno tantas palabras que ya no están dentro de lo que es su vocabulario entrópico. Hidalgo, una clase social que jamás escuchó. No ha mucho tiempo, el uso del verbo. Lanzan astillero. Bueno, y ni hablar después de cómo continúa. Es decir, uno va haciendo de la lengua castellana, del código, otra bajada más. Y ahora estamos haciendo bajadas de bajadas de bajadas. Y como nos agotamos tanto, nos vamos a una brevedad digital que no sé, esto va en detrimento de precisamente las competencias de la producción de un texto o de un discurso en una determinada situación argumentativa, en una comunicativa. Después se habla del desarrollo que tenemos que tratar de que logren los alumnos de la argumentación. ¿Y cómo van a argumentar si ni siquiera pueden exponer? Pero no pueden porque han faltado lo que se necesita hasta en cualquier deporte: entrenamiento, entrenamiento. Bueno, yo creo que esto, la virtualidad, la celebro. ¿Por qué la celebro? La celebro por los docentes que se pusieron al frente de esta batalla, algunos bastantes desarmados, la luchan, muchas veces salen desilusionados de una clase porque la conexión no fue completa, pero no creo que ellos tampoco lo quieran. Que va a quedar como un recurso, como fue el PowerPoint en un momento, hasta que produjo el hartazgo Pero se y sigue todo usando esto. el PowerPoint. Mirá que ha sido, Bueno, es el caballo de batalla y sigue siendo porque ahora se convierte en video y es un Power en donde el docente encontró que puede presentar su tema y a su vez puede grabarse el audio o puede hacer un video. ¿Cuántos docentes que así como la Marta Ledri de los 90 nos enseñaba en el aula y se poco que te faltó llegar un día disfrazada? Sí te hemos visto encarnando distintos personajes en los actos patrios que creo yo que tienen que eso fue tener después. y guardar un lugar, porque mirá que ahí nos pinta lo que somos los docentes. Yo siempre digo, el docente es eso, hoy yo te definí como docente de alma, con esa auténtica vocación, pero que ama, aparte de amar su disciplina, siente ese otro oficio que debe ser como el de los artistas, que ustedes, tanto Agustín como vos, Marta, han pisado y son artistas. El artista conmueve. Yo recién te escuchaba cuando empezaste a recitar el verso y se me puso la piel de gallina y creo que escuchar o escuchar hasta la voz de la maestra con la poesía. ¿Quién no se acuerda de lo que ha tenido que estudiar para determinada maestra y ha tenido que memorizar? Yo no puedo dejar de acordarme de Platero y yo, de mi maestra Norma Icardo, de sexto grado, no puedo dejarme de acordar de Gloria, de vos, obviamente, y de cuántas voz, porque el docente pone su voz, su dulce voz. Nosotros con Agustina anoche estábamos escribiendo algo para empezar a hablar de otros ciclos en donde queremos escuchar las voces, así como te estamos escuchando a vos y tu experiencia, de los docentes que están trabajando y produciendo esto en la virtualidad. Y digo, cuántas voces dulces de su seño escuchan los niños a través de una computadora, cuántas docentes como la seño de Valentino, que vos bien sabés, se disfraza y es Lupita y hace un noticiero y le enseña el texto informativo. O sea, se sigue enseñando el texto, el contenido, cambia la forma o no. Y ahora yo por eso vuelvo y pregunto, ¿tienen que cambiar entonces las competencias de los alumnos del siglo XXI? Es decir, si un niño tiene que entender cuáles son, como vos dijera, cuál es la estructura de esa comunicación, o cuáles son la superestructura y la microestructura, sería lo que es una narración, todo eso sigue estando. Lo Eso podemos va a hacer a seguir través de un video. estando, Paula. A ver,
vuelvo a decir, es como si estuviera en la humanidad, se hubiera apagado la luz. Y esto es un grupo electrógeno que hemos encendido para asegurar la continuidad y con la luz que tenemos iluminamos lo que podemos o iluminan los docentes, otra vez mi reconocimiento, siempre lo voy a decir, iluminan lo que puede. Pero en cuanto se vuelva a la presencialidad, porque alguna vez nos vamos a volver a encontrar, va a volver, en aquellos docentes de alma también, va a volver la calidad y la calidez del aula como un espacio propio. Eh, y Un cuanto, yo espacio creo que deliberativo. Nosotros sí, decíamos pero de encuentro. un Porque espacio de encuentro. tu clase se produce no con lo que vos preparaste y llevaste en el maletín, cuando abriste la puerta y surge allí. Es decir, tiene mucho hasta de improvisación, no estamos atados a algo, a una planificación. Y vos fíjate que hasta en la virtualidad los docentes nos hemos sentido que hemos dado más clase o que en más tiempo, porque yo creo que en el aula uno encuentra otras cuestiones, otros mundos, se encuentran con otros mundos. Y desde acá toca que nos sentamos de una determinada hora frente a la compu, a otra, o colgamos las tareas si fuese asimétrica, o si es simétrica, si estamos en línea, en contacto y nos vemos, surge lo que uno prepara y es como que uno se ajusta a ese guión que vos dijiste que tenemos que tener. Es como que no está ese otro lugar de esa improvisación que me parece que está cuando se abre la puerta y uno entra al aula, que al vernos, el encontrarnos con los otros, el aula es un espacio de encuentro. Eso, seguimos estando, se puede seguir aprendiendo y enseñando, pero me parece que nos falta esa otra vueltita, eso otro que se logra, ¿o no? Claro, yo no quiero que quede por ahí dando vuelta o se llega a un malentendido de que somos unos improvisadores. No, yo, ahora sí voy a decir yo porque me voy a hacer cargo y voy a decir, hasta la última clase que di la preparé. No porque no supiera cómo darla y según la naturaleza de la obra, cómo era la mejor manera de enfocarla, sino que me preparaba en el sentido de que adquiría nueva bibliografía. Y recuerdo una frase que después fue cierta, en un primer momento, cuando era más joven, la entendí a medias seguramente, de Gloria Santos, me parece que es nobleza de alma nombrarla, que a Nobleza obliga. veces sí obliga, que yo leía para cada clase un material nuevo y tal vez de todo lo que leía me quedaba uno o dos renglones, pero era algo nuevo que no había dicho el año anterior. A mí me parece sumamente triste y empobrecedor seguir repitiendo siempre lo mismo y quedarme en la zona de confort. Yo me desafié a mí misma. Eh, no sé si por inseguridad o por deseo de conocimiento o porque me medí siempre por lo que no sabía en lugar de medirme por lo que sabía, que yo tenía que saber muchísimo más que el alumno, pero no por una cuestión de poder, sino que porque era lo que en realidad eh, correspondía, muchísimo más que el alumno. Y también tener la humildad, si no sabía, de decir, comprometerme a estudiarlo y a dárselo. Con respecto a lo que uno decide de las competencias, cuando todo esto pase, yo creo que cuanto más competencias tenga el alumno, mucho mejor. Y si el alumno en la tecnología resulta más competente que el docente, ¿por qué no hacer, como hice yo muchas veces, una alianza con ellos en un acto escolar? Yo derivaba algunas cuestiones, siempre supervisadas por mí. Si yo tenía que ambientar el medioevo, elegía, eh, negociábamos las imágenes del castillo, del convento, del escritorium, del Camino de Santiago, de los frailes, buscábamos la música, le preguntábamos a la profesora de música cuál podía ser, y ellos se encargaban de la producción final, de la edición y demás, y se insertaba
en el momento adecuado. Yo creo que nos viene muy bien que los alumnos y ahora los docentes sean competentes, pero que sea una herramienta cuando se vuelva a la presencialidad. Pero la palabra, el fluir, esto de abrir ventanas y que todas estén abiertas y que nunca se sepa por dónde va a entrar el aire y qué nos va a traer ese aire nuevo, si se filtra algún aroma desconocido, hablando metafóricamente, o si entra una mariposa, también otra metáfora, que estemos preparados para esas visitas que serían temas ocasionales y los podamos incorporar. El aula y entrar y abrir la puerta es también entrar todos los días a una posibilidad nueva de vida, porque hay tantas vidas y uno no sabe con qué se puede encontrar cuando toca el timbre y decimos buenos días, en el caso buenas tardes o buenas noches. Digamos que son aperturas a mundos que varían, porque cada alumno es un mundo y en ese momento yo tengo la obligación, si tengo un alumno triste, de darme cuenta y también de ofrecerle un momento de evasión y una posibilidad de que crea que con el conocimiento su vida, la de su entorno y la del país va a ser mejor. Ay, qué lindo. Porfa, hola. Ay, por favor. Agu, dice que Agu, no se escucha Agustín. Bueno, Sí, ahí escucho. estoy. No, sí, vos me escuchás, Marta, pero la gente no escuchó todos los halagos que yo te dije. Voy a repetir algunas cositas. Bueno, Ahí está, ahí no, estamos. que lo que vos conversás, o sea, en tu discurso, Marta, hay mucho de esta lucha de Eros y Tánatos, ¿no? O sea, que siempre está presente mucho la pulsión de vida, la pulsión de muerte, y veo que está esa lucha presente en tu discurso, y, o sea, tiene algo muy de lo seductor, que obviamente la virtualidad no es difícil llegar porque se acompaña la palabra justamente con esto que vos comentabas al principio, con la gestualidad y todo una Lo paralingüístico, las sí, hay competencias algo paralingüísticas. mucho, digamos, hay toda otra cosa que está acompañada, que no es solamente la palabra, sino que tiene que ver con los tiempos, con la cadencia, bueno, y tenía una pregunta específica para conversar con vos. Por un lado es con el tema esto de los cambios de dispositivo de lectura, qué opinión te tenía, porque hemos pasado a dispositivos más digitales, la mayoría de los consumos. Yo hablo de consumos porque en realidad, bueno, es lo propio de lo que yo hago, ¿no? Hablar de qué manera yo consumo o de me apropio de ese texto. La mayoría lo hago a través de estos dispositivos digitales. Yo todavía algunas cosas las anoto en algún papelito, pero entiendo que muchos no. Pero algunas, no todas. Y en función también de estos dispositivos, del cambio de dispositivo de lectura, por ahí, ¿qué pensaría Borges? Vos que lo conociste, que estuviste con él, ¿qué podrías pensar que diría Borges al respecto de este tiempo y este cambio de los dispositivos de lectura? Porque, bueno, hay toda una corriente también de escritura que tiene que ver con los cuentos digitales, que son los cuentos que incorporan hipertexto, que trabajan con otro tipo de plataformas, de formatos, que a mí me parece súper apasionante porque pueden traer también
un poco de esto que perdemos con lo gestual y pueden traer otro tipo de recursos que a veces el texto no alcanza, o sí, el texto alcanza de forma sobrada por la poética propia del texto, que es lo que justamente de lo que carece justamente es la potencia poética, ¿no? Que abre el espacio a la imaginación de la persona que accede a ese texto. Por eso, una reflexión en ese sentido. Vos sabés que en varias oportunidades se ha dicho que como que Borges fue un precursor de Internet porque sus textos, como tiene tanta hipertextualidad, hace tantas referencias a sus lecturas, aquel lector de la obra de Borges después quiere conocer las citas, ya sea las reales o si hay una cita apócrifa, que era otro de los juegos de Borges, ¿no? Pero que esto parece como el Aleph. Uno con un dispositivo puede mirar el mundo, como el cuento de Borges. Y tal vez Borges, si hubiera llegado a la era digital, quién sabe si no hubiera escrito una novela, porque una de las cosas que se le atribuía a Borges de no haber cultivado ese género era precisamente que por su ceguera no podía releer un texto tan largo y hoy con lo digital hubiera sido posible. En mi opinión, a mí se me hace muy, pero por una cuestión de hábitos, quiero decir, muy complejo leer porque yo tengo mis horarios de lectura y mis posiciones corporales y son en la cama. Digamos, puedo estudiar a cualquier hora, pero la lectura de placer la hago en la cama. Sigue siendo seductora tu, Bueno, tu reflexión, perdón. bueno, la lectura tiene que ser un placer, vamos a cruzar ahí las connotaciones, la metáfora o de lo que acabo de decir, pero realmente es como se leía antes, ¿no? A la luz de la vela o a la luz de una lámpara de aceite, en este caso con un velador encendido, es lo que se llama el margen de silencio, si pensamos en un texto escrito, impreso, hay todo un margen, que en mi caso significa un horario, la casa quietada, el fin de la jornada, y dónde elijo leer. Y con dispositivos, a mí, en primer lugar, se me cambia la posición de lectura. Y yo leo, chicos, creo que le pasa mucho, con un lápiz en la mano. Y si bien puedo editar un texto y demás, generalmente cuando leo un PDF o demás, tengo a mi lado un cuadernito que Paola lo vio, yo vi el de ella también, donde voy haciendo, anotando cosas que no me lo permite porque no lo sé hacer o porque no tengo ganas, mientras estoy leyendo en un soporte digital. Agustín, leo en soporte digital, es superado, pero en computadora. En el teléfono no me lo pidas porque se me pierde, porque si le hago zoom me queda la mitad del renglón, tengo que ir a buscarlo, y lo que se llama memoria a largo plazo, que debe tener un texto, no solo la de corto plazo, de alguna manera se me dispersa porque es como que me cuesta todavía recordar el punto donde la vista debe caer para seguir leyendo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, 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 también estar pendiente se del entiende dispositivo, de claramente. estar moviendo, de acomodar, ¿no? El libro es como mucho más fácil de acceder y de maniobrar, digamos, que lo otro. Tenemos también de una Bueno, mediación yo tecnológica, que no se apague la pantalla, que la tengo que mover, que tengo que agrandar, que le bajo el brillo, que no me entre un mensaje en el medio, ¿no? Si estoy en el teléfono, que Oh, además me llega un mensaje de WhatsApp. Entonces entramos en otro sí, conflicto ahí con la lectura, la claro, distracción es ese mucho más compleja. conflicto, exacto, bueno, ese conflicto para como ir dándole, como me gusta a mí, ¿no? Que quede redondito, una clase que quede redonda,
que quede redondo un acto escolar, que quede redonda esta charla, si empezamos con la comunicación, todo eso que puede ir entrando son lo que llamábamos ruidos o interferencias en el canal, y que de alguna manera, vuelvo por segunda vez a decir, producen una fractura en la ilusión textual y me sacan de ese universo literario, en este caso, en el que yo he querido entrar, después de haber traspasado ese margen de silencio, ese espacio en blanco, que yo dije en qué consistía, que son como frases que hemos heredado de los teóricos, que nadie puede entrar a un texto así de golpe. En el aula, por ejemplo, nos sentábamos, yo los hacía respirar, les decían, pongan la espalda ya como cuando me iban a escuchar leer, ¿no? Por ejemplo, se llevaba un cuento de Horacio Quiroga. Bueno, chicos, vamos a disfrutar solamente de la lectura, pero es hora ya y todos juntos de acomodar el cuerpo, que hace una postura porque después no quiero que se estén moviendo. En eso era bastante exigente yo porque también lo disfrutaba, lo actuaba. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Bueno, todo eso necesitaba de un ambiente que iba a ir creciendo, ¿no? Hasta y cesó de respirar, como termina la deriva. Y bueno, se terminaba y cómo hay que salir del margen de silencio también. Y era tan lindo escuchar que ellos querían continuar navegando en ese texto. Bueno, que no me parece que lo dé otro soporte, o que se me está acabando la batería, o estoy enredada en los cables, no sé, en mi caso, por ahí. Salvando también un poco todo, que coincido totalmente, y acá muchos también dice que siguen usando el lápiz y el papel en los comentarios, acá que lo están viendo y que se sienten identificadas y que les encanta escucharte, y muchos dicen somos de la vieja. Muchas gracias. Decirle, Paola, que yo no sé quiénes están viendo el Bueno, programa, yo te voy a contar. Ahora Si vamos a Agustín nos repasar los permite también. comentarios, pero ¿por qué me tomás como a la policía del pensamiento, Paola? Si Agustín No, nos porque sos permite. el que Vamos maneja. a repasar, vamos a Vamos a repasar un repasar. poco los comentarios y después, Marta, cuando terminemos, en todo caso, puedes escribir abajo y dejarles algún mensaje a las personas que también fueron dejando sus comentarios a medida que fue pasando la charla. bueno, Bueno, gracias. ¿Lo que repasás también vos, lo que Pau? ¿Te quería, parece? sí, también quería decir que más allá del papel y el lápiz que seguimos haciéndolo, usándolo, también está bueno cuando empezamos a trabajar, porque no tenemos que desconocer también las herramientas digitales, cuando uno se acostumbra a trabajar en un documento colaborativo, el famoso el Google Drive, de cual Agustín nos ha enseñado a trabajar, y ahora pareciera que todo está ahí, te lo compartí, está en el Drive, busca algo, está ahí, como que no se pierde, tenés que buscarlo, lo compartimos ahí, o lo nutrimos y todo lo podemos seguir haciendo. Y también muchas veces las síntesis resultan de esas lecturas que permiten ir marcando, y el cortar y pegar, que no se malentienda, que no es el corte y pego sin entendimiento que el alumno hace cuando busca información en internet, que muchas veces los profesores entienden que es eso. No, porque uno tiene que lograr la lectura de algo, elaborar una síntesis, y luego lo que me pasa a mí es que me permite seleccionar, marcar y extraer esas ideas principales y copiarlas y pegarlas en un documento de trabajo. Eso mismo era Claro, lo que Paola, les... pero voy a ser breve porque no sé cuál es el tiempo que manejan ustedes y no sé ni el tiempo de batería que tengo yo. Pero vos porque sos una adulta, porque lo sabés hacer, porque estás estudiando conciencia y porque querés hacerlo. Pero un alumno copia y pega a veces sin seleccionar la fuente, sin saber la calidad de los sitios que visita, y si no ha tenido antes en la presencialidad clases de comprensión de texto, donde un profesor desde el pizarrón les ha enseñado dónde están las palabras claves, cómo es la secuencia de los núcleos narrativos, cuáles son las acciones de causalidad o que le dan linealidad a un texto,
cuál es el rema, o decir, el ingreso de un tema nuevo que se va a ir tematizando, no lo va a poder hacer nunca. No lo va a poder hacer nunca. Entonces Porque le podemos falta... llegar a decir que son las que, esas habilidades, como empezamos esta conversación, esta clase, son las que se van a requerir también para trabajar en la virtualidad, por más herramientas digitales y materiales que se puedan producir en este mundo digital. Yo desconozco qué es lo que están dando. Yo ya te dije que soy testigo solamente y aprecio. Mi hija ha recibido de un montón de materias que tiene y un montón de docentes. No voy a dar nombre porque no corresponde, pero yo estoy asombrada de 4 profesores que dan clase como si estuvieran casi en la presencialidad. Sí que le falta, se pierde su tiempo mientras se conectan tarde los chicos, mientras está ese murmullo que se debería, que en la presencialidad se termina, ni bien uno pone el pie, que es la pisada del profesor, que es la pisada escénica. Bueno, chicos, el recreo se terminó, acá entro yo. Y no se trata de autoritarismo ni mucho menos, sino del tiempo que tengo que trabajar y que soy responsable y que les vengo a compartir lo que sé, lo que estoy convencida de que les va a servir para la vida y lo que me ha hecho feliz. Vuelvo a decir, y como me ha hecho feliz, quiero que sean felices ustedes, porque la felicidad compartida es mayor aún. No sé, supongo que lo podrán hacer o no, pero Mientras volvemos a tanto, esto. tenemos que reflexionar en torno a todas estas prácticas y sobre todo preparando, como dice Carlos Escliar, la casa, que es la escuela, para el regreso, porque estamos pensando en que vamos a volver y de qué manera vamos a volver. Yo creo que nunca antes hemos tenido esta oportunidad de prepararnos y de revisarnos y de reflexionarnos, de reinventarnos, porque todos, tanto los docentes como los alumnos, estamos esperando que cómo va a ser esa vuelta y de qué manera. Tal vez algunos tengamos que pensarlo desde otro lugar, como nos toca a nosotros, escuchando esas voces, de alguna manera también para narrar sus propias historias y construir sus propios relatos, porque nos sentimos también con ese deber, esa responsabilidad, también de revisar esas condiciones de trabajo, el medio ambiente laboral y todo lo que hace el ser del docente. Acá muchas te mandan, porque dice el famoso, ahora voy a compartir los comentarios, Eugenia Pasecano, que le vamos a mandar saludo porque ella se siente identificada y está en ese aula de cuarto B sentada de Schumper todavía, el famoso Muramos Todo, de Vanessa Carmona, y se ríe. Magdalena Villalba, que también es otra docente y también exalumna de Marta, preparamos para el encuentro mirada a mirada. Agus Brum, también otra compañera, esa no fue exalumna, creo, tuya, Marta, pero es compañera docente y afiliada. Hermosas mujeres, referentes eternas, las quiero y admiro mucho. Gracias, Agus. Bueno, Eugenia luego pone, me retrotrajo al aula a escucharla. Increíble, parece que fue ayer. Ay, yo me empiezo a dar la nostalgia. Bueno, Agus Brum dice, no deja de ser solamente un recurso más, pienso igual que Marta. Vuelve Magda y dice, será un recurso más para acercar el aprendizaje, sin olvidar que esta situación muestra las diferencias, que no a todos llega esta educación virtual y en la presencialidad, si todos pueden ir a su escuela. No se escucha, te habían dicho en su momento, y después, bueno, también está Caterina, que es compañera nuestra de SADOP, Caterina Arce, Paula, también fue exalumna, Paula Volker, y es prima mía, y también Silvina, que nos dice excelente aporte, Silvina Naef, que es compañera nuestra y docente de la Roque, excelente aporte de la Delegación Sur del SADOP, la Secretaria de Acción Social. La felicito por su claridad y coherencia, Marta. Ahí empiezan a poner los dedos, manos en la cabeza, vos leés todos No los sabemos por qué la mano en la cabeza. Somos de la vieja escuela,
y muy clara exposición. Me vuelve loca ese drive, Pau, me pone Caterina, porque Caterina es la que trabajamos juntas con el drive y soy la que yo intento enseñarle lo que he aprendido de Agustín. Imagínate, para hacer trabajos colaborativos, no es enseñarlo porque estamos aprendiendo todo, siempre estamos aprendiendo todo, pero la que le digo, trata de hacerlo, y ella me dice, yo soy de la vieja escuela, tengo que agarrar un lápiz y un papel. Y bueno, otra exalumna, Sofía Zapata, muy lindo escucharte, Marta, hoy. Sofía es, si bien ella era comercio, porque allá nosotros teníamos una trivia entre lo que era bachiller y comercio, y que viste que siempre es como que tenemos que poner en tensión todo. Y ahora estamos hablando en alguna manera del docente humanista o el de la vieja escuela y el nuevo docente o el tecnócrata. Marta dijo que no es batalla. Bueno, Sí, querida. no, serán otras maneras, pero el eros thanatos que Agustín mencionó, que es amor-muerte, en realidad es la vida. Y cuando el docente es de alma, pone la vida en el aula, ¿no? Y se pone la vida y se muestra en la presencialidad. El eros thanatos, como tópico griego, ¿no? Muestra lo agónico. Lo agónico es la lucha. No sé si ustedes recuerdan la hora agónica. Era la tarde y la hora en que el sol, la crestadora de los Andes, ¿no? Esa lucha entre las luces y las sombras. ¿Y qué más lucha de luces y sombras, de desesperanzas y esperanzas, de encierro y ganas de libertad que en este momento? ¿Qué más lucha que el alumno que quiere, porque es adolescente, en el caso, voy a hablar de los adolescentes porque fue con los que trabajé, tener que levantarse cuando cree que ya está de vacaciones, porque esto ya se instaló, y por otro lado sabe que no es así? ¿Qué más lucha que una nueva organización en el hogar? Estamos en un momento agónico, donde estamos esperando que esto se termine. ¿Qué más agonía que salgo o no salgo? ¿Salgo sana, volveré enferma? Bueno, es la vida. Y ya no sé ni por qué vine acá, porque me gustó lo de Eros Thanatos y porque quería que, bueno, los que nos están escuchando supieran lo que quiere decir, tiene que ver con esto mismo, y yo creo que, bueno, somos seres para la vida, pero también para la muerte, somos seres para querernos, ya sea desde la presencialidad o desde la virtualidad, somos seres para transmitir, si tenemos buenas intenciones, si somos buenas personas, para darle al otro lo que hemos adquirido. Yo no tengo nada más que decir, darle muchas gracias. Mira, agradecerte enormemente, Marta. Te quiero decir que hasta Gervasio, tu hijo, me ha mencionado en una historia que todavía no quiero entrar porque tengo miedo de perder los otros comentarios, que ya vas a ver seguramente y vas a revisar. Y sabes qué, también, por ejemplo, me escribió al celular, no por los comentarios acá, otra exalumna, querida exalumna de aquel cuarto B que vos nombraste y que todos imaginamos y nos sentamos, Mariol Cese, y también profesora del CEDES, profesora de tuya y colega. Así que escuchándolas me manda un emoji. Así que hoy ha sido una tarde de encuentro y qué lindo, Marta, volverte a ver, volvernos a encontrar, volvernos a poner en escena. La verdad que es re lindo poder hacerlo. Viste que la tecnología nos sigue poniendo, nos ayuda a encontrarnos. Tal vez, no sé, tenemos que pensar así en estos encuentros y tal vez encontrarnos más. Seguramente, capaz, porque hoy, mirá a quiénes nos encontramos, cuántas compañeras de ese cuarto B que tal vez en otra situación no nos íbamos a encontrar. Y vos nos seguís reuniendo. Y qué lindo, bueno. Yo quiero invitar primero agradecerte por todo, desde haberme inscrito hasta haberme formado y haber recibido todo. Ella me inscribió en el colegio, así que de alguna manera soy profesora de historia, no soy profesora de letras, pues si no ves si seguía sus pasos, pero hay algo de Marta en cada paso mío también. Agradecerle totalmente y también quiero invitar, si vos nos permitís, Marta, sería lindo
que podamos reflexionar y conocer, a veces escuchar otras voces y otras experiencias, que se animen nuestros colegas a contarnos. Y en este espacio, ¿no, Agustín? Que Sí, estamos a partir de la pensando, semana que viene vamos a empezar a trabajar justamente en ese sentido, de empezar a escuchar también las experiencias de los docentes, todas las estrategias didácticas, pedagógicas que se han llevado adelante, ¿no?, en las distintas instituciones de la provincia, porque también las realidades son muy distintas. Nosotros por ahí que venimos exclusivamente de la formación y de la educación privada desde en general, tenemos un acercamiento bastante particular y seguramente en distintos puntos de la provincia, de acuerdo a los recursos, a la accesibilidad, como contaban un poco los distintos colegas en los mensajes, también se van dando distintas realidades, distintas formas de poder llegar a los estudiantes. Así que bueno, la invitación está y ya la semana que viene comenzamos con esos encuentros también para rescatar y reflexionar desde la práctica. micros experiencias serían, ¿no, Agus? Que podemos llamar. Y sería, por ahí podemos, estaría bárbaro que cuenten y que nos muestren, porque yo sé, soy una convencida de que se ha hecho y se ha hecho mucho en este tiempo. Hay mucha producción, como vos bien lo decías, Marta, y que muchas veces queda solapada y queda ahí en el anonimato, y que hoy tenemos que usar las redes para eso también, y para acompañarnos y sostenernos. Así que yo, sumamente agradecida. Gracias, Agustín. Sé que después seguís en clase, porque los viernes da clase. Agustín, él es docente también, Marta. ¿Te acordás cuando Agustín era alumno nuestro? Hoy es docente también. Fue alumno Bueno, nuestro. eso son los vínculos, las ventanas de la vida, ¿no? Hoy me reúno con ustedes dos, con la promoción 96, con la que me divertí mucho. Hasta me acuerdo de cómo estaban sentadas, me acuerdo de, bueno, no las voy a nombrar, pero me acuerdo dónde estaba sentada Eugenia, dónde estaba sentada María, Ay, qué dónde te divino. sentabas vos. Marta, ya te Bueno, comprometo a la clase, ¿cómo se dice?, de los 25, obviamente que no va a ser dentro del ASPO, de este eso aislamiento social. conversar. Y si no lo hacemos Tendrás que virtual. conversarlo con tu compañera. Bueno, veremos qué pasa con eso. Me emocioné saber que estaba mi hijo, no sabía que también es todo un tema tener un hijo médico en esta época y bueno, que también fue mi alumno, contemporáneo de Agustín, de la misma Y también promoción fue mi 2004. alumno, bachiller. Y, así que bueno, ha sido muy emotivo porque ¿ves? Esto es lo que tiene la docencia cuando uno lo hace desde el alma. Es un lazo no solo intelectual, sino afectivo y para toda la vida. Así que les Bueno, Qué buena agradezco esa. mucho. Qué buena definición, y más en estos tiempos. Sobre todo muchos de nuestros estudiantes también, que no son todos docentes, sino nuestros estudiantes que nos miran, y nosotros seguimos mirando siempre a nuestros docentes, a nuestros queridos docentes, y con esa mirada dulce y encantadora. Muchísimas gracias, bueno, Marta, gracias gracias, chicas. Agustín, y Nos vemos la gracias a semana que todos los que viene. nos han acompañado. Un besito. Muchas Gracias, gracias a Marta, nos ustedes. estamos viendo. Gracias, Agus, nos estamos leyendo Nos estamos y escuchando. leyendo. Nos leemos, como dicen los foros.